Sean bienvenidos todos a este espacio. Mi nombre es Anaela María Flores Pazmiño, estudiante del tercer semestre de Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son los trastornos relacionados por adicciones. Sin embargo, contaremos con un invitado muy importante, el psicólogo clínico Javier Escobar, máster en Educación y Docencia. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por darme esta oportunidad. A mí me parece muy importante que los estudiantes se interesen bastante por ya el aspecto profesional, ¿no? Ya la aplicación de la técnica, si se puede decir así. Listo. Por favor, si tal vez nos podría contar un poquito sobre su trayectoria, sobre su experiencia laboral. Ya, bueno, yo soy psicólogo clínico, soy graduado en la Universidad Técnica de Ambato, soy máster en Educación y Docencia, graduado en la Universidad UTEL de México. Bueno, mi experiencia laboral ha sido más que todo en consulta privada, pero también he trabajado en CETADs. Los CETADs son centros especializados para dar tratamiento a personas con adicciones a alcohol y drogas, ¿ya? Sí, también a veces sí tratan otro tipo de adicciones, como las adicciones al juego, adicciones al sexo también, ¿no? Sí se trata eso, pero más es especializado en el permiso que tiene en realidad es para adicciones a alcohol y drogas. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría definir que los trastornos relacionados con adicciones abarcan una amplia gama de condiciones en las que una persona desarrolla una dependencia o comportamiento compulsivo hacia sustancias o actividades. Según el DSM-5-TR, Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, los principales trastornos relacionados con adicciones incluyen trastornos por consumo de sustancias, trastornos inducidos por sustancias y trastornos por comportamiento adictivo. ¿Tal vez desearía agregar algo más? Yo considero, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, tratando a personas que tienen este tipo de trastornos, que los trastornos de consumo de sustancias vienen desde un punto de vista emocional, ¿ya? Porque casi siempre se dan por carencias afectivas o carencias emocionales que los pacientes presentan desde que son pequeños, ¿no? Entonces, muchas veces, al no abarcar esas deficiencias, ¿no? Es muy difícil que nosotros podamos tratar este tipo de trastornos. Sí, eso nada. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Ya? Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a una persona a desarrollar una adicción? Ya, a ver, primero, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que hay diferentes factores predisponentes para que una persona genere o desarrolle un trastorno adictivo. Los factores son, primero, el factor genético, ¿sí? Puede venir de papá era alcohólico, mamá era alcohólica, abuelito era alcohólico, sí, puede venir del factor genético, ¿ya? Puede venir también del factor de crianza, factor de los pequeños, ¿no? De las personas con las que se relacionaba cuando la persona era pequeña, cuando era niño, cuando era bebé, cuando era niño, ¿no es cierto? Porque por lo general se ha visto que, por ejemplo, cuando papá era alcohólico, el niño era alcohólico. Cuando papá era golpeador, el niño va a crecer siendo golpeador, va a ser un adulto golpeador. ¿Por qué? Porque normaliza la conducta, ¿ya? Ve que esa conducta es, entre comillas, como que fuera la conducta correcta. ¿Por qué? Porque aprendió eso, ¿ya? Y eso se da en todo tipo de conductas, no solamente en la conducta adictiva, ¿ya? Y el otro factor es el factor social, ¿no? El factor social también, por eso se ve que el consumo inicia a edades tempranas cuando la persona empieza a relacionarse con sus pares, ¿no? Cuando empieza la pubertad, la adolescencia, ¿no? Entonces la persona quiere formar parte de un grupo y ahí empieza el consumo, ¿ya? Pero también puede haber un factor desencadenante. Como por ejemplo, una persona puede ser que nunca en su vida haya consumido, pero se le muere la esposa, por ejemplo, ya siendo adulto. Se le muere la esposa y empieza a consumir. O puede ser que consumía, pero no era un adicto, o sea, no tenía un problema con la sustancia, en este caso con el alcohol, hablando específicamente del alcohol, ¿sí? Pero pasa algo
Si se le muere un hijo, tiene algún tipo de accidente o alguna situación sucede, pierde el trabajo, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa. Entonces ese factor es un factor detonante, ¿no? Ese detona la conducta, ¿ya? Esos serían los factores principales. Ahora, dentro de toda esta gama de factores tenemos que tomar en cuenta que no necesariamente debe haber todos los factores para que se dé. Basta con que uno de esos factores exista para que se dé, ¿ya? O sea, puede ser simplemente el factor. Por eso digo que una persona que nunca ha tomado, se le muere la esposa y empieza a tomar. Tiene un solo factor. Puede ser que no tenga ninguno de los otros, pero asimismo puede tener dos, puede tener tres, ¿no? De esos factores, ¿no? Por eso es que hay personas que son más propensas a tener este tipo de conductas adictivas y otras no, como en cualquier tipo de trastorno, como los trastornos. Por ejemplo, hay personas que son mucho más propensas a tener depresión, ¿ya? Hay personas que son mucho más propensas a tener ansiedad, ¿no es cierto? Igual es en el trastorno adictivo. Desde su conocimiento, ¿cuáles son las principales comorbilidades que presentan los trastornos relacionados con adicciones? Yo considero que el trastorno de adicciones es un trastorno emocional, ¿ya? Que tiene su base en un punto emocional. Muchas veces, y la mayoría de veces, se da por carencias, como estábamos diciendo al principio, ¿no? Por carencias afectivas, por situaciones en las cuales hay situaciones no resueltas, sobre todo durante el inicio de su vida, ¿sí? Los primeros años de vida. En comorbilidades, lo que se puede relacionar bastante es, por ejemplo, con la depresión. Y por eso mismo es que a mí no me gusta mucho catalogarles a los pacientes y ponerles una etiqueta, ¿ya? Porque, por ejemplo, en los centros, por lo general, en los CETATs, que se llaman los centros para tratamiento en adicciones aquí en el Ecuador, nos pide, ¿no? Nos pide el ministerio, nos pide el ACES, que es lo que regula a todos estos centros de medicina prepagada en el Ecuador. Pide que las personas tengan, más bien dicho, que el paciente tenga un diagnóstico psiquiátrico con código del DSM-5, del CIE-10, ¿ya? Eso nos pide, ¿ya? a nosotros como profesionales de la salud mental. Pero sin embargo, eso le sirve a un psiquiatra, pero a nosotros como psicólogos nos sirve más ir a la cuestión del síntoma, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le veo, claro, va a haber una afectación en el estado de ánimo, ¿sí? Puede haber una afectación antes del consumo, antes de que la persona empiece al consumo, ¿sí? Por ejemplo, un niño que fue abandonado y, digamos, esa persona empezó a ir a vivir en la calle, por ejemplo, empieza el consumo de base de cocaína, ahora ya vemos el consumo de sustancias de la H, que es heroína mezclada con otro tipo de sustancias y todo en Guayaquil, ¿no? Entonces, y son niños ya, ¿sí? Pero la cuestión es una situación emocional. Ellos tienen un vacío emocional que, poniendo en palabras más coloquiales, tienen un vacío emocional que necesita ser llenado. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan un escape. Y buscan ese escape a través de la sustancia. La sustancia lo que hace es subir los niveles de dopamina en nuestro cuerpo, ¿ya? La dopamina es lo que nos hace sentir felices. Es como cuando nosotros estamos en un lugar bien bonito y nos sirven un postre bien rico y nos comemos ese postre, y esa sensación de bienestar que tenemos es la dopamina actuando en nuestro cuerpo. ¿Qué hace la droga? La droga hace eso, ¿sí? Ingresa la droga en nuestro cuerpo, hace que nosotros segreguemos dopamina en nuestro cuerpo y nos hace sentir contentos, pero es artificial, no es natural, ¿ya? Y nuestro cuerpo se va acostumbrando a eso, ¿ya? Entonces, a la larga, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de secretar la dopamina para sentirse bien. Así tenga un buen día, así esté pasando bonito, ¿no? Y ahí radica el problema. Entonces claro, es una depresión causada por sustancias, ¿ya? Luego de que ya ha consumido un tiempo, y eso es lo que sucede cuando las personas dejan de consumir. Cuando dejan de consumir, entran en depresión, tienen mucha ansiedad, ¿sí?
Entonces llega a un punto en que muchas personas deciden mejor suicidarse, y dependiendo también del tipo de sustancia que han consumido, ¿no? Porque eso también hay que diferenciar. O sea, hay ciertas sustancias, todas son malas, ¿no? Todas causan daño, pero hay sustancias que causan mucho más daño, ¿no? Y tienen un nivel de tolerancia y adicción mucho más alto que otras sustancias, ¿ya? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, aclarando lo que te decía, lo que más vemos es depresión, ansiedad, ¿sí? Puede ser antes o puede ser causada por la sustancia. Y también otra de las situaciones que se ve bastante es la codependencia, ¿ya? La codependencia. No sé si la última revisión del CIE-10, del CIE-11 ya está ya la tipificación como codependencia, pero ya se estaba pidiendo que se catalogue la codependencia también como un trastorno, ¿ya? Porque la codependencia es la dependencia que tiene el familiar o la persona que está cerca o que tiene un lazo, un vínculo emocional con el adicto, ¿ya? Entonces esta persona tiene ciertas características. Este trastorno en esa persona tiene ciertas características. Una de las principales características es que le justifica el consumo, ¿no? Porque se ve y es así. Por ejemplo, la persona ya consume, alcohol, digamos que alcohol, ¿qué más? Entonces, prefiero que mi hijo tome aquí en mi casa a que se vaya a emborrachar afuera porque es más peligroso. Esa ya es codependencia. Empieza a justificar. Es que él toma porque él tuvo muchos problemas de chiquito. Fue la esposa puede decir eso también, ¿sí? Fue maltratado cuando era niño. Entonces por eso es que él es así. Estoy justificando el consumo. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre las adicciones que dificultan el tratamiento o la comprensión de estos trastornos dentro del país? Lo que te puedo decir es que una de las cuestiones, y es una cuestión social, es pensar que la adicción o el consumo de sustancias es un vicio, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cuando ya conceptualizas la cuestión de vicio, ¿no? Entonces, las personas que piensan así, piensan que la persona no es que tenga una enfermedad, que simplemente es así, ¿no? Y se toma los tragos. Ya, por un lado, puede ser que la persona esté minimizando el trastorno, ¿ya? Y, o sea, no, yo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? Y la cuestión es que, como no tiene la conciencia de enfermedad, no se puede trabajar en ese paciente, ¿ya? Y si la familia, las personas que están alrededor, la sociedad, le siguen diciendo que es un vicio, que no es una enfermedad, que esa persona poniendo de parte puede salir y bla, bla, bla. Claro, una parte importante también es poner de parte, pero no es todo poner de parte también, ¿ya? Es como que yo le dijera a una persona con depresión, porque sabemos que la depresión también es un problema químico en nuestro cuerpo, ¿ya? Ciertas sustancias no se segregan como deberían segregarse para poder tener un equilibrio emocional, ¿no es cierto? Entonces yo mal puedo decirle a una persona, oye, ponte bien, oye, no te pongas triste, ¿cierto? Porque esa persona no va a poder hacerlo, necesita un tratamiento. Igual, una persona que tiene un trastorno de adicciones, ¿sí? Necesita un tratamiento, ¿sí? Entonces sí, hay que quitarnos de ese estigma de que es un vicio, de que más que todo es de eso, ¿sí? Aunque últimamente ya la gente ya empieza a tener un poquito más de conciencia en ese sentido. Y también la cuestión de que se puede aplacar o se puede tratar encerrando a la persona. Y no es así. O sea, hay muchos centros clandestinos que simplemente lo único que hacen es encerrarles y ya. Les encierran, les dan supuestamente un tratamiento, pero no les dan un tratamiento técnico.
comenzando con la cuarta pregunta, desde su experiencia profesional, ¿qué técnicas o enfoques han demostrado ser más efectivos en la recuperación y prevención de recaídas en este tipo de casos, en este tipo de trastornos especialmente? Específicamente, lo que a mí me ha dado más resultados son las terapias de tercera generación, sí, la terapia de aceptación y compromiso. Sí, que básicamente lo que necesitamos primero es que el paciente acepte su enfermedad. El paciente siempre llega con negación. Así el paciente, por ejemplo, en un centro para adicciones donde se le encierra, ¿no? donde el paciente va a ser interno, muchas veces el paciente no llega por su propia voluntad, otras veces sí, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta que hay muchos factores, ¿no?, que le llevan a la persona al consumo. Por eso es siempre importante un seguimiento en recaídas. Primero, terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia es basada en la cognitivo-conductual. También hay que tomar en cuenta que es un problema sistemático, ¿no?, del sistema familiar, es problema estructural, ¿ya? Entonces tiene que haber también una terapia sistémica familiar, terapia grupal, ¿sí?, y también grupos de ayuda, que son muy importantes. Sí, puede ser Alcohólicos Anónimos, puede ser los Narcóticos Anónimos, NA, o también puede ser los Al-Anon, que es para las personas, para los familiares. ¿Cuál es el problema? Tenemos y debemos tomar en cuenta que la adicción es un trastorno incurable. Entonces la persona necesita un tratamiento permanente. Entonces por eso digo que debe tener un seguimiento. Debe tener un tratamiento permanente luego de haber recibido este tratamiento de 6 meses, que es pienso yo que es lo mínimo. Si es un internamiento, si la persona, el nivel de adicción es muy alto, ¿no es cierto?, debe tener estos 6 meses de tratamiento y luego de esos 6 meses tener un refuerzo, ¿ya?, para que no haya esta situación de la recaída. Ahora, si hay la recaída, por lo general se vuelve a retomar el programa terapéutico, ¿ya? Y desde el punto de vista, y sí, también lo que también ha dado resultado, y tal vez a psicólogos no les guste, ¿sí?, es el programa de NA, el programa de Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos, las 12 tradiciones y las reuniones, sí, eso sí funciona. Sí funciona. O sea, es más, ahí es cuando las personas refuerzan su recuperación. Como ellos hablan de recuperación. Entonces ellos, cuando se identifican en las reuniones de los Alcohólicos Anónimos, los Narcóticos Anónimos, se identifican en las reuniones, ellos se identifican como alcohólicos o como adictos en recuperación. O sea, ellos no se identifican como ex-adictos, porque el momento que yo me identifico como ex-adicto, ya estoy negando mi enfermedad. Estoy diciendo, yo ya estoy curado. Entonces, como yo ya estoy curado, entonces no voy a hacer nada para mantener esa recuperación, ¿verdad? Entonces, por eso digo, está bien, tenemos tratamientos en adicciones específicos, ¿sí? Y sobre todo el cognitivo-conductual es lo que funciona, y con todas las técnicas que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Pero, y también la cuestión sistémica, tratamiento con las familias, terapia de grupo, sobre todo las terapias grupales con los familiares son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí las personas se identifican, porque tienen el mismo problema, ¿no? Y entre ellos comparten, ¿no es cierto? Comparte. A mí me pasó esto, a mí me pasó lo mismo. Y eso hace más llevadero el dolor, ¿ya? Entonces eso les ayuda bastante. Pero como te digo, el problema es que cuando ya culmina un tratamiento, las personas ya se sienten bien y ya no regresan. Y ya no continúan un seguimiento, porque yo le veo, o sea, todas estas reuniones de grupos de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, yo le veo como un seguimiento, ¿ya? Y tiene que ser permanente, ¿ya? Puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 15 días, pero tiene que darse,
Si no va a ir a terapia psicológica, por lo menos tiene que asistir a algún tipo de grupo. Para, como digo, a muchos psicólogos no les va a gustar, pero sin embargo, en mi experiencia, eso funciona. Esos son los tratamientos que a la final funcionan. Y continuando con la última preguntita, ¿qué opinas sobre la inclusión o exclusión de ciertos comportamientos adictivos como la adicción a la tecnología o al juego en los manuales diagnósticos actuales? Yo no soy muy amigo de psicopatologizar a mis pacientes o llevarles al ámbito de la psiquiatría, ¿no? Porque, dentro de la práctica psicológica y sobre todo dentro de las entidades gubernamentales, hospitales, se pide que se haga a través de siempre con códigos y con todo, del CIE 11, del DSM 5, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema de esto? Eso le sirve a un psiquiatra. A nosotros los psicólogos lo que nos sirve es un análisis funcional de la conducta. Porque desde mi punto de vista nosotros trabajamos con la conducta, ¿ya? En este caso la conducta adictiva. Y a través de eso, con los síntomas que presenta el paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Todas las conductas derivadas de eso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una modificación de conducta. Entonces nosotros trabajamos a través de esas conductas desadaptativas. En ese sentido, yo no estoy ni a favor ni en contra de que se incluya. Desde el punto de vista de los psiquiatras, pienso que sí debería incluirse, ¿ya? O sea, si yo fuera psiquiatra, sí debería incluirse para que se busque tratamiento desde ese punto de vista, ¿ya? Pero sin embargo, desde mi punto de vista como psicólogo, yo pienso que nosotros debemos enfocarnos más en lo que es el análisis funcional de la conducta, para nosotros poder intervenir desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las conductas desadaptativas que tiene la persona y buscar el origen de esas conductas y tratar de modificar esas conductas para que la persona avance en su proceso terapéutico. Agradezco profundamente por su tiempo y disposición a esta entrevista. La verdad me inspira mucho y me alegra mucho que personas como usted estén puestas a enseñar a estudiantes en formación como lo soy yo. No, yo quiero agradecerte a ti, agradecer a la universidad también que les da esta oportunidad a los muchachos de topar este tipo de temas primero, ¿sí? Y de tener contacto también con los profesionales para que vean cómo es la práctica profesional y también para que vayan también perdiendo un poquito el miedo, porque esta profesión es de confianza. Nosotros tenemos que generar confianza hacia nuestros pacientes, para que nuestros pacientes, al confiar en nosotros, nos puedan dar todas las herramientas para nosotros poder ayudarles a ellos.